La primavera de 1812 había sido la estación de las mayores esperanzas y la más profunda humillación de Eleanor Ashford. A los 20 años, Lady Eleanor, única hija del conde de Ashford, había entrado en la sociedad londinense con modestas expectativas. La finca de su padre en Derbyshire era respetable, pero no grandiosa. Su dote era adecuada, pero no impresionante. Poseía lo que su madre llamaba una belleza tranquila, cabello castaño oscuro que brillaba al sol, inteligentes ojos grises y unos modales elegantes que provenían de una amabilidad genuina más que de un encanto calculado. No esperaba llamar la atención de Lord James Hartley, heredero del Marqués de Pion, uno de los caballeros más codiciados de Inglaterra. Sin embargo, él la había cortejado con una determinación que había dado mucho que hablar en Mayfair. Había reclamado el primer baile en el baile de Lady Weatherby, la había llevado a Hyde Park en su phaeton y había entablado con ella conversaciones sobre poesía y filosofía que duraban horas. Le había hecho creer, tonta de ella, que veía en ella algo más allá de su posición social. «Tienes mente, Lady Eleanor», le había dicho una tarde en el salón de los Ashford, con sus ojos azules llenos de sinceridad. «Muchas jóvenes solo se preocupan por la moda y los chismes. Tú eres diferente, eres excepcional». Ella se había permitido esperar, soñar, imaginar un futuro como la marquesa de Peaton, no por el título, sino porque creía sinceramente que James se preocupaba por ella. Entonces llegó a Londres la señorita Georgiana Blackwell. Hija de un rico comerciante que había comprado un título de baronet, Georgiana traía consigo una dote de 50,000 libras y la despiadada ambición de su padre de verla casada con alguien de la más alta alcurnia. Era hermosa en el sentido convencional, con rizos dorados, ojos azul celeste y una figura que atraía las miradas admirativas de todos los caballeros de la sala. Ella nena había visto cómo la atención de James cambiaba con la velocidad de un veleta en una tormenta. En 15 días estaba bailando con la señorita Blackwell. En un mes visitaba a su familia a diario y luego al baile de la duquesa de Richmond, uno de los eventos más grandiosos de la temporada. James se había acercado a él, la nena, mientras ella estaba de pie cerca de la mesa de refrescos. «Lady Eleanor», había dicho, modulando cuidadosamente su tono para que sonara arrepentido. «Espero que me perdone por mi aparente falta de atención estas últimas semanas. He estado muy ocupado con asuntos familiares». Ella sabía lo que iba a decir. Lo había intuido en las miradas compasivas de las otras jóvenes, en las conversaciones susurradas que cesaban cuando ella entraba en una sala. «Debo ser sincero con usted», continuó James, hablando lo suficientemente alto como para que varios invitados cercanos pudieran oírlo. «La tengo en muy alta estima, pero me he dado cuenta de que mi deber para con mi familia debe prevalecer sobre mis inclinaciones personales. El marqués exige que contraiga matrimonio para fortalecer la posición de nuestra familia. Estoy seguro de que lo comprenderá. La humillación la quemó como el ácido. No solo el rechazo, eso lo habría soportado en privado, sino el carácter público del mismo. La forma en que él había anunciado ante la sociedad que ella no era lo suficientemente buena, que sus modestas y respetables, pero poco destacables, conexiones familiares la hacían indigna de su continua atención. «Lo entiendo perfectamente, Lord Hartley», logró decir, con voz firme a pesar de la humillación que la invadía. «Le agradezco su honestidad». Mantuvo la compostura durante el resto del baile, incluso bailó 2 veces más, aunque después no recordaba con quién. Pero cuando regresó a casa esa noche, lloró hasta el amanecer. En 6 semanas, se anunció en el Times el compromiso de James Hartley con la señorita Georgiana Blackwell. Eso había sido hacía 2 años, 2 años durante los cuales Eleanor se había reconstruido poco a poco. Había regresado a Londres para las temporadas siguientes, pero ahora se acercaba a la sociedad con los ojos claros y el corazón cauteloso. Conversaba educadamente, bailaba cuando se le pedía y desviaba las preguntas sobre sus perspectivas matrimoniales con una gracia ensayada. Había recibido algunas propuestas. Un baronet de mediana edad, un clérigo con más piedad que encanto, un tercer hijo que buscaba una esposa para administrar su modesta casa. Las había rechazado todas.
Si tenía que casarse por razones prácticas en lugar de por amor, y su madre le recordaba con frecuencia que, a sus 22 años, se acercaba rápidamente a la temida condición de solterona, al menos se aseguraría de que el matrimonio le proporcionara seguridad y respeto. No esperaba una propuesta de matrimonio de Alexander Blackwood, duque de Ravencross. El duque era una leyenda en la sociedad inglesa, aunque no del tipo romántico que inspiraba admiración en las jóvenes. A sus 32 años llevaba 14 ostentando su título, desde la muerte de su padre, cuando Alexander tenía solo 18. Había tomado las riendas de un ducado al borde de la ruina financiera y lo había transformado en una de las propiedades más ricas de Inglaterra gracias a una gestión astuta y a inversiones cuidadosas. Era conocido por su inteligencia, su influencia política y su absoluta intolerancia hacia los necios. Asistía a bailes y eventos sociales por obligación, pero se mantenía distante, bailando una o dos veces por noche y conversando solo cuando era necesario. Su cabello oscuro, sus llamativos ojos verdes y su alta y imponente figura lo hacían atractivo, pero su actitud fría hacía que la mayoría de las jóvenes lo encontraran intimidante en lugar de atractivo. Eleanor solo lo había visto 3 veces antes de que él visitara a su padre. La primera ocasión había sido en una cena política organizada por Lord Castlereagh, a la que Eleanor había acompañado a sus padres. El duque se había sentado cerca de su padre y había entablado una breve conversación sobre la gestión de las granjas arrendadas. Eleanor había aportado una observación sobre la rotación de cultivos que había mencionado el administrador de su padre, y el duque la había mirado fijamente con esos penetrantes ojos verdes durante un largo momento antes de asentir pensativamente. Una observación inteligente, Lady Eleanor, había dicho. Su padre tiene suerte de tener una hija que se interesa por asuntos tan prácticos. El segundo encuentro tuvo lugar en el teatro, donde una casualidad del reparto de palcos había colocado a los Ashford junto al duque. Durante el intermedio, él le preguntó cortésmente su opinión sobre la obra, una nueva producción de La Escuela del Escándalo, y ella le ofreció una crítica de la interpretación de la actriz principal que dio pie a una conversación inesperadamente interesante sobre el ingenio y los comentarios sociales de Sheridan. El tercer encuentro había tenido lugar en la fiesta, en el jardín de Lady Peaton, apenas una semana antes. Eleanor estaba de pie cerca de la pérgola de rosas, buscando un momento de respiro de la multitud, cuando el duque se le acercó. Lady Eleanor, le dijo sin preámbulos, me pregunto si podría hablar con usted con franqueza. Por supuesto, Su Excelencia, respondió ella, curiosa pero sin alarmarse. Necesito una esposa. Había afirmado con la misma naturalidad con la que se habla del tiempo. Necesito a alguien inteligente, educada y capaz de gestionar una casa ducal. Alguien que no me aburra con conversaciones frívolas, ni albergue ilusiones románticas sobre nuestro acuerdo. La he observado durante estos últimos meses y creo que posee las cualidades que busco. Eleanor lo había mirado fijamente, momentáneamente sin palabras. Soy consciente de que esto no es ortodoxo, continuó él, pero prefiero la franqueza a la charada habitual del cortejo. Mi posición y mi riqueza te proporcionarían seguridad y prominencia social. Tu inteligencia y dignidad me proporcionarían una duquesa adecuada. Esperaría discreción, competencia y civismo. A cambio, te ofrecería respeto, una generosa provisión económica y libertad para perseguir tus propios intereses dentro de los límites de lo apropiado. ¿Me está proponiendo matrimonio, Su Excelencia?, preguntó Eleanor, aún tratando de procesar aquella extraordinaria conversación. Le propongo un acuerdo práctico que nos beneficiaría a ambos, la corrigió él. No le ofrezco declaraciones románticas ni promesas de afecto, pero sí le ofrezco honestidad y una relación basada en el respeto mutuo. El Leia Nena respiró hondo para tranquilizarse. Todas las consideraciones prácticas abogaban por la aceptación. El duque era rico, poderoso y a pesar de su actitud fría, según se decía, justo en sus tratos. Como duquesa, ella tendría seguridad, posición y protección.
Nunca más volvería a sufrir la humillación que James Hartley le había infligido, y sin embargo, una pequeña parte de su corazón, la parte que aún recordaba creer en el amor, dudaba. ¿Podría tener tiempo para considerarlo, Su Excelencia?, había preguntado. Por supuesto, visitaré a su padre dentro de 3 días. Si desea rechazar la propuesta, puede enviarme un mensaje antes de esa fecha. Él había hecho una pausa, estudiándola con esos ojos inquietantemente perspicaces. Conozco su historia con Lord Hartley, Lady Avellaneda. Solo lo menciono para asegurarle que nunca la trataría con tal falta de respeto. Sea cual sea nuestro matrimonio, será honorable. Esa sencilla declaración, pronunciada sin dramatismos ni falsos sentimientos, significaba de alguna manera más que cualquier declaración florida. Avellaneda había pasado 2 noches en vela, considerando la propuesta del duque. Había hecho listas de ventajas y desventajas. Había consultado a su madre, que casi se desmaya de emoción ante la perspectiva, y había mantenido una conversación franca con su padre. «No te está ofreciendo amor, papá», le había dicho en voz baja, mientras estaban sentados en su estudio. «Te está ofreciendo un acuerdo comercial». El conde de Ashford, un hombre amable que se preocupaba sinceramente por la felicidad de su hija, lo había pensado detenidamente antes de responder. «Es cierto, querida, pero te diré lo que he observado del duque. Es un hombre de palabra. Es justo con sus arrendatarios, generoso con sus sirvientes y escrupuloso en sus negocios. No juega de forma imprudente, ni tiene amantes abiertamente. Es respetado por sus pares y temido por sus enemigos». Le había tomado la mano con delicadeza. «No tendrás romance, Avellaneda, pero tendrás seguridad, respeto y, creo, amabilidad, que es más de lo que proporcionan muchos matrimonios por amor». Su madre había sido menos filosófica, el duque de Ravencross. Avellaneda serías una de las damas de más alto rango de Inglaterra. Tendrías joyas, vestidos, una casa en Londres, fincas en el campo y un hombre tan guapo, aunque sea bastante severo. Al final, Eleanor había tomado su decisión basándose en una simple constatación. Ya no creía en el amor romántico. James Hartley la había curado de esa ilusión. Si tenía que casarse, y a los 22 años con una modesta dote, sus opciones solo disminuirían, entonces elegiría un matrimonio basado en la honestidad en lugar de en bonitas mentiras. Había enviado un mensaje al duque diciendo que aceptaría su propuesta. Cuando él visitó a su padre, las negociaciones fueron breves y profesionales. El duque fue generoso en su acuerdo, mucho más generoso de lo necesario, e hizo disposiciones para garantizar que Avellaneda tuviera seguridad económica incluso si él fallecía. Le prometió que tendría su propio presupuesto doméstico para administrar como mejor le pareciera, su propio carruaje y libertad para dedicarse a obras benéficas y a sus intereses intelectuales. «¿Cuándo preferirías que se celebrara la boda?», le preguntó el duque directamente a Eleanor una vez firmados los contratos. «Lo dejo a su discreción, Su Excelencia», había respondido ella. «Alexander», la había corregido él. «Si vamos a casarnos, al menos podríamos usar nuestros nombres de pila en privado. Propongo que nos casemos con una licencia especial dentro de 3 días, en una pequeña ceremonia, solo con la familia. No veo ningún sentido en un compromiso prolongado o en una gran boda social que nos someta a ambos a un tedioso escrutinio». Avellaneda había aceptado, agradecida por evitar meses de especulaciones susurradas y miradas compasivas. Se habían casado en el salón de Ashford House 3 días después, con la presencia exclusiva de sus familiares más cercanos. El duque Alexander había sido puntual, vestía adecuadamente y se mostró formalmente educado. Había pronunciado sus votos con voz clara y firme. Al concluir la ceremonia, la había besado castamente en la mejilla. «Bien, Lady Ravencross», había dicho, con un título que aún sonaba extraño a los oídos de Avellaneda. «¿Pasamos al banquete nupcial?». Había sido la boda menos romántica que se pudiera imaginar, y, sin embargo, cuando Avellaneda firmó en el registro, Avellaneda Blackwood, duquesa de Ravencross, no sintió decepción, sino alivio. Había tomado una decisión sensata. Estaría a salvo,
segura y respetada. No había previsto que se enfrentaría a James Hartley tan pronto. El baile en Devonshire House era uno de los primeros grandes eventos sociales de la temporada. El duque y la duquesa de Devonshire eran famosos por su hospitalidad, y una invitación a sus bailes era muy codiciada en toda la sociedad. El Ley Nena no quería asistir. Ella y Alexander llevaban casados solo 3 días y no se sentía preparada para enfrentarse tan pronto al escrutinio de los cotillas, pero Alexander se había mostrado firme. Asistiremos, le había dicho mientras desayunaban sentados uno frente al otro en su casa de Berkeley Square, en Londres. La sociedad cotilleará de todos modos. Es mejor aparecer juntos, unidos e indiferentes a sus especulaciones. Eres la duquesa de Ravencross. Ahora, Nena, mantén la cabeza alta. Así que se había vestido con un vestido de seda azul zafiro oscuro que su madre había insistido en encargar para la ocasión. El regalo de boda de Alexander, un magnífico conjunto de zafiros que había pertenecido a su abuela, brillaba en su cuello y en sus orejas. Su doncella le había peinado el cabello con un elegante recogido que, tenía que admitir, la hacía parecer más sofisticada que nunca. Cuando bajó las escaleras para encontrarse con Alexander en el vestíbulo, vio un destello en sus ojos. Sorpresa, aprecio, antes de que su expresión volviera a la cortesía controlada de siempre. «Estás muy guapa, Nena», le dijo, ofreciéndole el brazo. «¿Vamos?» El trayecto en carruaje hasta la casa de Devonshire fue breve y en gran parte silencioso. Alexander parecía absorto en sus pensamientos y Eleanor estaba demasiado nerviosa para intentar entablar conversación. Cuando llegaron, el anuncio del mayordomo provocó una oleada de reacciones entre los invitados reunidos. Su Excelencia, el Duque de Ravencross, y Su Excelencia, la Duquesa de Ravencross. Eleanor sintió que docenas de ojos se volvían hacia ellos. Oyó cómo comenzaban inmediatamente los susurros. El duque se había casado. ¿Cuándo había sucedido? ¿Con quién? Alexander la había mantenido firmemente y agarrada de su brazo mientras se abrían paso entre la fila de bienvenida. El duque y la duquesa de Devonshire los habían recibido calurosamente, aunque Nena había detectado curiosidad bajo sus modales corteses. «Qué alegría verte casado por fin, Ravencross», había dicho el duque de Devonshire, «y con una novia tan encantadora». Lady Nena, perdóneme, debería decir duquesa, debe traer a su marido a cenar con nosotros pronto. Habían entrado en el salón de baile y Nena había sentido cómo se intensificaba el peso de las miradas escrutadoras. Las jóvenes susurraban detrás de sus abanicos. Las viudas se inclinaban juntas, asintiendo significativamente. Los caballeros estudiaban a Alexander con renovado interés, reevaluando claramente las implicaciones políticas de su matrimonio. Nena estaba de pie junto a su marido, cerca de una de las altas ventanas, aceptando las felicitaciones de Lord y Lady Castlereagh, cuando lo vio, a James Hartley. Estaban al otro lado de la sala, resplandeciente con su traje de noche, su cabello dorado cuidadosamente peinado, su hermoso rostro animado mientras hablaba con un grupo de caballeros. A su lado estaba su esposa, pues se había casado con Georgiana Blackwell el año anterior, vestida de seda blanca y cubierta de joyas que probablemente representaban una parte significativa de la fortuna de su padre. Nena sintió un nudo en el estómago. Sabía que tarde o temprano se encontraría con James en sociedad, pero esperaba tener más tiempo para prepararse. Como si sintiera su mirada, James levantó la vista. Sus miradas se cruzaron a través del abarrotado salón de baile y él le sonrió. Esa misma sonrisa encantadora y ligeramente burlona que ella recordaba también. Le dijo algo a su esposa, que miró a Eleanor con un desdén mal disimulado, y luego comenzó a abrirse paso entre la multitud. Eleanor apretó con fuerza su abanico. Alexander, que estaba conversando con Lord Castlereagh, la miró. «¿Te encuentras bien?», le preguntó en voz baja. «Perfectamente», mintió Nena. James se acercó con su característica confianza, con su esposa ligeramente rezagada. «Lady Nena», dijo, utilizando deliberadamente su antiguo título, con una voz lo suficientemente alta como para que los invitados cercanos pudieran oírlo. «Qué sorpresa verte aquí,
Sigues asistiendo a estos eventos, por lo que veo. Eleyanena sintió que le subían los colores a las mejillas, pero antes de que pudiera responder, James continuó, con un tono que resumaba falsa preocupación. Aún sin marido, Lady Eleyanena, qué lástima. Aunque supongo que a tu edad, con tus circunstancias, se vuelve cada vez más difícil. Sonrió con un toque cruel bajo su encanto. Quizás sus expectativas son simplemente demasiado elevadas para una joven con perspectivas tan limitadas. Al fin y al cabo, hay que ser realista. Las palabras habían caído como golpes físicos. Varios invitados cercanos habían contenido el aliento. Georgiana Hartley había sonreído detrás de su abanico. La nena había sentido que 2 años de compostura cuidadosamente construida comenzaban a resquebrajarse. La humillación, la ira, el dolor que había enterrado tan profundamente. Todo ello amenazaba con abrumarla. Y entonces lo sintió, una mano cálida y posesiva posándose en su cintura, una presencia sólida a su lado, el sutil aroma del sándalo y algo singularmente masculino. Disculpe, dijo Alexander, con voz clara que resonó en el espacio que de repente se había quedado en silencio a su alrededor. Creo que se está dirigiendo a mi esposa. James se quedó paralizado, con la sonrisa vacilante. ¿Su esposa? ¿En serio? El tono de Alexander había sido perfectamente educado, pero había acero bajo la cortesía. Permítame presentarme debidamente. Alexander Blackwood, Duque de Ravencross, y su mano se había apretado ligeramente sobre la cintura de la nena. Es mi duquesa Elenena Blackwood, antes Lady Elenena Ashford. Nos casamos hace 3 días. El silencio que se había instalado era absoluto. Eleyanena observó atónita cómo James palidecía. Sus ojos iban de Alexander a Eleyanena y viceversa, claramente luchando por procesar la información. El duque de Ravencross, logró decir James con voz estrangulada. Perdóneme, continuó Alexander, ahora con un tono de desdén, pero no creo que nos hayan presentado. Lo está. El corte había sido deliberado y devastador. Fingir no saberlo, el heredero de un marqués, era un insulto de primer orden. Lord James Hartley, había balbuceado James con su confianza anterior completamente evaporada. Heredero del marqués de Piton. Esta es mi esposa, Lady Hartley. Ah, sí, había dicho Alexander, como si solo ahora lo recordara. Creo que conozco a su padre, un hombre decente, aunque algo agobiado por unas inversiones desafortunadas últimamente. Espero que goce de buena salud. Otro corte, esta vez en referencia a los rumores de que la fortuna del marqués se había visto significativamente mermada por la insistencia de su yerno en realizar costosas renovaciones en Piton Hall. James parecía incapaz de formular una respuesta. Su esposa parecía igualmente mortificada, y su anterior aire de suficiencia había dado paso a un pánico mal disimulado. Debo elogiar su confianza, Lord Hartley, había continuado Alexander, con una voz peligrosamente suave. Acercarse a mi esposa y sugerir que tiene perspectivas limitadas demuestra una audacia notable. Ignorancia sin duda, pero notable al fin y al cabo. Yo no estaba al tanto, había comenzado James. Evidentemente, Alexander había acercado a Eleanor, un gesto inequívocamente protector y posesivo. Las perspectivas de mi esposa, le aseguro, son bastante satisfactorias. Como duquesa de Ravencross, ahora está por encima de todas las mujeres de esta sala, salvo la realeza. Su posición en la sociedad es segura. Su futuro está asegurado. Y ella había hecho una pausa, clavando sus ojos verdes en James con un desprecio indudable. Demasiado valiosa como para perder otro momento en una conversación sin importancia. Con eso, Alexander había guiado suavemente a Eleanor fuera de allí, dejando a James y a su esposa solos en un círculo de espectadores fascinados. La nena se había sentido mareada. Todo el enfrentamiento había durado quizás 2 minutos, pero esos 2 minutos habían alterado fundamentalmente su posición en la sociedad. Mientras James había intentado humillarla públicamente, Alexander la había elevado, defendido y al mismo tiempo, destruido las pretensiones de James con precisión quirúrgica. «Respira»,
le había susurrado Alexander mientras la conducía hacia las puertas de la terraza. Poco a poco, saldremos a tomar el aire. El aire fresco de la noche había sido un alivio después de la atmósfera sofocante del salón de baile. Alexander la había soltado de la cintura, pero se había mantenido cerca, y su presencia era un gran consuelo. Gracias, había logrado decir Ella Nena con voz temblorosa. Te lo agradezco. Ese hombre es un necio, dijo Alexander con tono seco. Y su esposa es tan mercenaria como él. Se merecen el uno al otro. Ella Nena levantó la vista hacia él, ese hombre que era su marido, y por primera vez vio más allá de su fría apariencia y descubrió algo más cálido en su interior. A la luz de la luna, sus rasgos parecían menos severos, casi atractivos. Me has defendido, dijo en voz baja. No tenías por qué hacerlo. Ambos sabemos que este matrimonio es solo un acuerdo práctico. Alexander se había vuelto hacia ella, con una expresión indescifrable. Ella Nena, cuando te pedí matrimonio te dije que te trataría con respeto. Ese hombre te trató de forma abominable hace 2 años y ha intentado volver a hacerlo esta noche. No toleraré que nadie le falte al respeto a mi esposa. Independientemente de si nuestro matrimonio comenzó como un acuerdo práctico o no, ahora eres la duquesa de Ravencross. Eso significa algo. Tú significas algo. Algo había cambiado en ese momento. Una pared invisible entre ellos había desarrollado la primera grieta. Antes de que Ella Nena pudiera responder, fueron interrumpidos por la llegada de Lady Castlereagh, quien sugirió con tacto que regresaran al salón de baile para continuar recibiendo las felicitaciones de los invitados. El resto de la velada transcurrió en una confusión de presentaciones y conversaciones corteses. Ella Nena se dio cuenta de que James y su esposa se habían marchado temprano, y que los rumores habían pasado de especular sobre su matrimonio a diseccionar con regocijo la humillación de James. Cuando regresaron a la casa de Berkeley Square, Ella Nena estaba agotada. Se quedaron juntos en el vestíbulo, con la casa en silencio a su alrededor. Gracias de nuevo, dijo Ella Nena, por lo que has hecho esta noche, por lo que has dicho. Alexander la miró con esos penetrantes ojos verdes. Lo decía en serio, Ella Nena. Eres mi esposa. Protejo lo que es mío. Había algo posesivo en esas palabras, algo que le provocó una inesperada sensación de calidez en el pecho. Buenas noches, Alexander, dijo en voz baja. Buenas noches, duquesa. Mientras Ella Nena subía las escaleras hacia sus aposentos, se sorprendió pensando que tal vez este acuerdo práctico resultaría más complejo e interesante de lo que había previsto. A la mañana siguiente del baile, Ella Nena se despertó en la gran alcoba ducal que ahora era suya, con la luz del sol entrando por las altas ventanas. La habitación estaba bellamente decorada en tonos crema y dorado, mucho más lujosa que su alcoba en Ashford House. Un discreto golpe en la puerta precedió la entrada de la señora Winters, la ama de llaves, seguida de 2 criadas que llevaban bandejas con el desayuno. Buenos días, Su Excelencia, dijo la señora Winters con una reverencia respetuosa. Su Excelencia ha pedido que le traigan el desayuno a su habitación esta mañana, ya que pensó que estaría cansada después del evento de anoche. Eleanor se incorporó y se echó una bata sobre los hombros. ¿Qué detalle por su parte? ¿Dónde está Su Excelencia ahora? Va en su estudio, Su Excelencia. Ha pedido que se reúna con él allí cuando se haya vestido, si le parece bien. Ha dicho que hay asuntos que desea discutir con usted. Después del desayuno, y con la ayuda de su doncella, Eleanor se vistió con un vestido de muselina verde pálido. Prestó especial atención a su aspecto, aunque no sabía decir exactamente por qué. Cuando estuvo lista, bajó las escaleras hasta el estudio de Alexander. Llamó suavemente a la puerta y su voz la invitó a entrar. El estudio era una habitación masculina llena de estanterías y dominada por un gran escritorio de caoba. Alexander se levantó cuando ella entró y dejó a un lado los papeles que estaba revisando. Buenos días, dijo. Espero que haya dormido bien. Sí, gracias, y gracias por hacer que me trajeran el desayuno. Ha sido un detalle, ha sido práctico, corrigió él, aunque su tono no era severo. Estabas agotada. No había necesidad de que observaras los horarios formales de las comidas en tu propia casa.
Señaló una silla cerca de su escritorio. Siéntate, por favor. Quiero hablar contigo sobre varios asuntos. El Leyanar se acomodó en la silla, curiosa. Alexander permaneció de pie, con una mano apoyada en el escritorio. Primero, comenzó. Quiero asegurarme de que comprendes las implicaciones sociales de los acontecimientos de anoche. Esta tarde, en todos los salones de Londres, se hablará de lo ocurrido entre usted, yo y Lord Hartley. La opinión general le será favorable. A la sociedad nada le gusta más que ver cómo un caballero presuntuoso recibe su merecido. Sin embargo, se enfrentará a un mayor escrutinio y posiblemente a los celos de otras damas que esperaban conseguir la posición que ahora usted ocupa. Lo entiendo, dijo Eleyanena en voz baja. Bien, no siempre podré acompañarla a todos los actos sociales. Tengo obligaciones comerciales y políticas que ocasionalmente me alejarán de Londres. Cuando eso ocurra, tendrás que desenvolverte en sociedad por tu cuenta. Confío en tu capacidad para hacerlo con elegancia y dignidad. Se acercó a la ventana y miró hacia el jardín. En segundo lugar, quiero abordar los aspectos prácticos de nuestro matrimonio. Habrás notado que mantenemos dormitorios separados. Ese arreglo continuará. No te impondré nada al respecto a menos que ambos lo consideremos apropiado. El Leyanena sintió que le subían los colores a las mejillas, pero agradeció su franqueza. Entiendo. Sin embargo, continuó Alexander, volviéndose hacia ella, necesitaré un respiro en algún momento. Cuando te sientas cómoda, podemos discutir ese aspecto de nuestro acuerdo. No hay ninguna urgencia inmediata. Me parece razonable, logró decir Eleyanena. En tercer lugar, quiero que comprendas tu posición y tu autoridad en esta casa. Eres la duquesa de Ravencross. El personal de la casa responde ante ti. La gestión de nuestra agenda social es tu responsabilidad. Tienes una asignación anual para la casa de 3,000 libras, más si lo necesitas para gastos legítimos. La señora Winters te ayudará a comprender los sistemas ya establecidos, pero tienes autoridad para hacer los cambios que consideres oportunos. El Eleyanena abrió mucho los ojos. 3,000 libras era más que los ingresos anuales totales de su padre por su patrimonio. Eso es muy generoso. Es lo adecuado, corrigió Alexander. Tendrás gastos, ropa, donaciones benéficas, regalos, gastos de entretenimiento. No voy a permitir que mi duquesa aparezca con vestidos raídos o que no sea capaz de recibir a la gente como es debido. Volvió al escritorio y sacó una pequeña caja de un cajón. Lo que me lleva al último punto. Anoche llevabas los zafiros de mi abuela. Te quedan muy bien. Sin embargo, necesitarás más joyas para diversas ocasiones. Dejó la caja sobre el escritorio y la abrió. En su interior había un exquisito collar de perlas con un broche de diamantes, acompañado de unos pendientes a juego y una pulsera. El Leyanena se quedó sin aliento. Alexander, son preciosas, pero son tuyas, dijo él con sencillez. Hay más piezas en la caja fuerte. Esmeraldas, rubíes, diamantes. La señora Winters te mostrará la colección. Elige lo que te guste. Esto es demasiado, protestó Eleanor. Ya has sido muy generoso con el acuerdo matrimonial. Y Eleanor, dijo su nombre con firmeza, llamando su atención hacia su rostro. Eres mi esposa. Representas a esta familia y a mí en sociedad. Debes estar adecuadamente adornada. Esto no es generosidad, es una necesidad. Además, hizo una pausa, con un destello en la mirada. No eres la cazafortunas mercenaria que insinuó aquel hombre anoche. ¿Aceptaste casarte conmigo por razones prácticas? Sí, pero no por codicia. No quiero que te sientas como una mercancía comprada. Estos regalos son un obsequio. Algo en su tono hizo que a Eleanor se le hiciera un nudo en la garganta. Se puso de pie y se acercó a él. No eres en absoluto lo que esperaba, Alexander. No. Una ceja oscura se arqueó ligeramente. ¿Qué esperabas? Pensaba que serías frío, indiferente. Pensaba que este sería un matrimonio solo de nombre, en el que viviríamos vidas separadas bajo el mismo techo. Y ahora creo. Eleanor eligió cuidadosamente sus palabras. Creo que eres un hombre que valora el honor y la justicia. Creo que, bajo esa apariencia severa,
Quizás seas más amable de lo que quieres que la gente sepa. Durante un largo momento, Alexander se limitó a mirarla, con sus ojos verdes escudriñando su rostro. Entonces, inesperadamente, una esquina de su boca se levantó en lo que casi podría haber sido una sonrisa. Eres perspicaz, duquesa. Eso podría resultar muy conveniente o muy peligroso. ¿Peligroso? Eleyanena se sintió lo suficientemente atrevida como para sonreír ligeramente. ¿Debería preocuparme? Solo si no te gusta que tus ilusiones se hagan añicos. No soy un héroe romántico de una de las novelas de la señora Radcliffe, Eleyanena. Soy un hombre práctico que ha construido su fortuna a base de trabajo duro y una planificación cuidadosa. No escribo poesía ni hago grandes gestos. No quiero poesía ni grandes gestos, dijo Eleyanena con sinceridad. Ya había tenido suficiente de las bonitas palabras de Lord Hartley. No significaban nada. Lo que hiciste anoche para defenderme, para proteger mi dignidad, eso lo significaba todo. Algo cambió en la expresión de Alexander. Levantó la mano casi como si fuera a tocarla, pero luego pareció pensárselo mejor y la bajó de nuevo. Deberíamos hablar de tu agenda para esta semana, dijo, volviendo a adoptar un tono profesional, aunque Eleyanena creyó detectar un ligero matiz de calidez en él. Hay varias invitaciones que requieren respuesta, y Lady Castlereagh ha solicitado tu presencia en un té para damas el jueves. Te recomiendo que aceptes. Será una oportunidad para consolidar tu posición entre las principales anfitrionas de la alta sociedad. Pasaron la siguiente hora hablando de diversas obligaciones sociales y asuntos domésticos. Eleyanena quedó impresionada por el profundo conocimiento que Alexander tenía de la compleja red de relaciones de la sociedad y su astuta comprensión de la política social. Cuando se disponía a marcharse, Alexander la llamó. Eleanor, una cosa más, dijo ella, intrigada. Si te encuentras de nuevo con Lord Hartley, y es inevitable que así sea, no permitas que te haga dudar de ti misma. Es un hombre débil que buscaba elevarse a sí mismo, menospreciándote. Su opinión no tiene ningún valor. No le des importancia. Eleanor sonrió, genuinamente conmovida. Gracias, Alexander. Intentaré recordar eso. Al salir del estudio, se encontró pensando que su marido, tan práctico y poco romántico, acababa de decir algo más significativo que todos los elogios floridos de James Hartley juntos. Los días siguientes trajeron consigo un aluvión de obligaciones sociales. Las tarjetas de visita se amontonaban en el vestíbulo. Las invitaciones llegaban con cada correo. La nena se vio empujada al papel de duquesa de Ravencross sin apenas tiempo para adaptarse. El té de Lady Castlereagh del jueves resultó ser exactamente lo que Alexander había predicho, una oportunidad para que las damas más importantes de la sociedad la evaluaran y determinaran dónde encajaba en su jerarquía cuidadosamente estructurada. La reunión se celebró en la elegante mansión de Lady Castlereagh en St. James's Square. Cuando la nena llegó, se encontró en compañía de una docena de las mujeres más influyentes de Londres, la duquesa de Devonshire, Lady Jersey, Lady Cowper y varias otras cuya aprobación podía determinar el estatus social de una joven. Su excelencia, Lady Castlereagh, la recibió calurosamente. ¡Qué alegría que haya podido acompañarnos! Acérquese y siéntese con nosotras. Todas estamos deseando conocer mejor a la esposa de Ravencross. La tarde transcurrió con la delicada danza de la conversación de la alta sociedad. Las damas eran demasiado educadas para hacer preguntas impertinentes directamente, pero aún así indagaron, tratando de comprender a esta joven que, aparentemente salida de la nada, se había asegurado uno de los matrimonios más codiciados de Inglaterra. Fue una gran sorpresa enterarnos de su matrimonio, dijo Lady Jersey, mientras sus agudos ojos evaluaban a Eleanor por encima de su taza de té. Habíamos perdido toda esperanza de que Ravencross se casara alguna vez. ¿Qué le convenció para abandonar su soltería? Eleyanena sonrió educadamente. Creo que su excelencia decidió que era hora de pensar en formar una familia. En cuanto a por qué me eligió a mí, tendrías que preguntárselo a él. Confieso que su propuesta me sorprendió tanto como a todos los demás. Debiste causarle una gran impresión, observó Lady Cowper.
Ravencross es famoso por ser muy exigente. Hemos visto a decenas de jóvenes intentar captar su atención a lo largo de los años. Ninguna lo consiguió. Quizás, dijo el nena con cautela, su señoría valoraba la inteligencia y la compatibilidad por encima de la mera belleza o la moda. La duquesa de Devonshire se rió. Dijo con tacto, querida, y muy cierto, Ravencross nunca toleraría una esposa tonta. Necesita a alguien que pueda mantener una conversación y gestionar sus hogares de forma competente. Sospecho que ha elegido muy sabiamente. Fui testigo del encuentro en nuestro baile, dijo Lady Cooper, inclinándose hacia adelante con interés. Con Lord Hartley. Qué humillante debió de ser para él descubrir que te habías casado con alguien muy por encima de él. Lo confieso, dijo nena, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No me complació la incomodidad de Lord Hartley. Sin embargo, agradecí el apoyo de mi marido. Dejó claro que no toleraría ninguna falta de respeto hacia mí. Ravencross es ferozmente leal con aquellos a quienes considera suyos, dijo Lady Castlereagh con aprobación. Descubrirá, Su Excelencia, que ser su duquesa le proporciona una protección considerable. Nadie se atreverá a menospreciarla ahora. He oído, dijo Lady Jersey con tono casual, pero con mirada penetrante, que su noviazgo fue bastante breve. Algunos incluso dirían que fue apresurado. El Leyanena la miró fijamente. Su Excelencia y yo valoramos la franqueza por encima de la incertidumbre prolongada. Cuando dos personas prácticas se encuentran compatibles, ¿qué sentido tiene retrasarlo? Una visión refrescante y pragmática, dijo la duquesa de Devonshire, quizá no propia de novelas románticas, pero mucho más propicia para un matrimonio estable. Os aplaudo a ambos. La conversación pasó a otros temas, las últimas modas de París, el próximo evento real en Carlton House, especulaciones sobre qué jóvenes encontrarían pareja esta temporada. Ella nena participó cuando era apropiado, pero sobre todo escuchó, aprendiendo las sutiles corrientes de influencia y rivalidad que fluían bajo la superficie de la conversación cortés. Cuando terminó la tarde y los invitados comenzaron a marcharse, Lady Castlereagh apartó a Eleanor. «Te has comportado de forma admirable, querida», le dijo en voz baja. «Sé que estas damas pueden resultar bastante intimidantes, pero las has tratado de igual a igual. Eso es precisamente lo que debe hacer la duquesa de Ravencross. Sospecho que lo harás muy bien». «Gracias, Lady Castlereagh. Su amabilidad significa mucho para mí. Si me permite, le daré un último consejo». La expresión de Lady Castlereagh se volvió seria. «Tu marido es un hombre poderoso con una influencia política considerable. Eso lo convierte en un valioso aliado y en un peligroso enemigo. Hay quienes intentarán utilizarte para acceder a él o para obtener información sobre sus negocios y sus posiciones políticas. Ten cuidado en quién confías». Ella nena asintió lentamente. «Lo recordaré». Mientras su carruaje la llevaba de vuelta a Berkeley Square, ella nena reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida en menos de una semana. Había pasado de ser una joven con perspectivas modestas a una de las damas de mayor rango de Inglaterra. Era vertiginoso y más que un poco aterrador. Cuando llegó a casa, encontró a Alexander en el salón revisando la correspondencia. Levantó la vista cuando ella entró. «¿Cómo fue el té con Lady Castlereagh?», preguntó. «Instruidor», respondió la nena, acomodándose en una silla frente a él. «Las damas fueron educadas pero evaluadoras. Sin embargo, creo que superé su evaluación». Lady Jersey parecía escéptica sobre la rapidez de nuestro noviazgo. Alexander esbozó una sonrisa. «Sally Jersey es escéptica sobre todo. Si no lo fuera, no sería una de las mecenas más influyentes de Almax». «¿Te molestó?» «No. Creo que lo manejé adecuadamente». Lady Castlereagh fue amable. También me advirtió que la gente podría intentar utilizarme para obtener información sobre tus negocios o asuntos políticos. Emily Castlereagh es una mujer sabia. Su consejo es acertado. Alexander dejó a un lado sus papeles y le prestó toda su atención. «Se te acercarán, Eleanor. La gente se hará amiga tuya, te halagará, intentará averiguar lo que sabes. Sé prudente. Nunca hables de mis negocios con nadie fuera de esta casa».
Lo entiendo, aunque confieso que de todos modos sé muy poco sobre tus asuntos comerciales. ¿Te gustaría saber más? La pregunta la sorprendió. Sí, de hecho me gustaría. Alexander lo pensó un momento y luego asintió. Muy bien, la semana que viene tengo una reunión con mi hombre de negocios para revisar las cuentas trimestrales de mis diversas propiedades e inversiones. Si lo deseas, puedes asistir. Será tedioso. Se hablará mucho de rendimientos de cosechas, alquileres de arrendatarios y operaciones mineras, pero te dará una visión más completa de cómo se gestiona la riqueza de esta familia. El Ellanena sintió una oleada de placer inesperado. ¿Me permitirías asistir a una reunión así? Eleanor, eres mi esposa. Tú tienes interés en estos asuntos. Además, si me ocurriera algo antes de que tuviéramos un hijo en edad de heredar, necesitarías comprender el negocio hasta que nuestro heredero alcanzara la mayoría de edad. Es lógico que estés informada. ¿Lógico? Esa palabra otra vez. Y sin embargo, Eleanena se sintió conmovida por la confianza implícita en su oferta. Me gustaría mucho asistir, dijo. Gracias. Esa noche cenaron juntos, por primera vez, ya que anteriormente habían mantenido la costumbre de comer por separado debido a la imprevisible agenda de Alexander. La conversación fluyó con más facilidad de lo que Eleanor había esperado. Alexander le hizo preguntas inteligentes sobre sus impresiones acerca de varias damas de la alta sociedad, y ella se atrevió a preguntarle por su trabajo en la Cámara de los Lords. Actualmente me preocupan los cambios propuestos en las leyes del maíz. Admitió que las restricciones a las importaciones de cereales están causando importantes dificultades a los trabajadores, al tiempo que protegen los intereses de los grandes terratenientes. Es un tema complicado. Al fin y al cabo, yo también soy terrateniente, pero creo que la situación actual es insostenible. ¿Qué postura adoptará usted?, preguntó Eleanor. Abogaré por la modificación de las leyes para permitir mayores importaciones cuando los precios internos superen un determinado umbral. No me hará popular entre algunos de mis compañeros, pero es lo correcto. Matar de hambre a los pobres para llenar los bolsillos de los ricos es inmoral y, en última instancia, desestabiliza el orden social. Eleanor se sintió impresionada por su disposición a adoptar una postura impopular basada en principios y no en intereses personales. Es admirable, Alexander. Él la miró con sorpresa. A la mayoría de las damas les parecerían terriblemente aburridos esos temas. Yo no soy como la mayoría de las damas, dijo Elena con una leve sonrisa. La herencia de mi padre no es grande, pero crecí entendiendo que el bienestar de nuestros arrendatarios afectaba al nuestro. Un arrendatario hambriento no puede pagar el alquiler, y uno próspero sí. Es una lógica simple, pero muchos terratenientes parecen no entenderla. Tu padre te enseñó bien, dijo Alexander. Luego, tras una pausa, añadió. Ella, nena, me estoy dando cuenta de que disfruto de tu compañía más de lo que esperaba. No es una queja. Quizás fue la declaración más vulnerable emocionalmente que le había hecho. Ella, nena, sintió cómo una calidez se extendía por su pecho. Yo también disfruto de tu compañía, Alexander. Puede que este matrimonio haya comenzado como un acuerdo práctico, pero estoy descubriendo que la compatibilidad y el respeto proporcionan una base más sólida que la fantasía romántica. Algo brilló en sus ojos verdes, quizás placer o alivio. Me alegro de que pienses así. Cuando la velada llegó a su fin y se preparaban para retirarse a sus respectivas habitaciones, Alexander le tomó la mano con delicadeza. Ella, nena, dijo con una voz más suave de lo habitual, quiero que sepas que no me arrepiento de nuestro matrimonio. He elegido bien. Entonces, antes de que ella pudiera responder, le levantó la mano y le besó los nudillos, un gesto mucho más íntimo que el casto beso de boda que se habían dado. Buenas noches, duquesa, murmuró. Buenas noches, Alexander, susurró ella, sintiendo un cosquilleo en la mano donde sus labios la habían tocado. Aquella noche, mientras Eleanor yacía en la cama, se encontró pensando en su marido de una forma que no había previsto. Se había casado con él esperando una fría formalidad. En cambio, estaba descubriendo a un hombre honorable, inteligente y, bajo su severa apariencia, genuinamente amable. No era amor, todavía no, pero era el comienzo de algo que, con el tiempo,
podría convertirse en mucho más de lo que ninguno de los dos había esperado. Durante las semanas siguientes, la vida de Eleyanena se estabilizó en un nuevo ritmo. La temporada continuó con su torbellino de bailes, cenas y visitas sociales. Se sentía cada vez más cómoda en su papel de duquesa de Ravencross, y la sociedad parecía aceptarla con creciente calidez, sobre todo después de que quedara claro que contaba con el apoyo incondicional del duque. James Hartley y su esposa rara vez asistían a los mismos eventos que Eleyanena, y cuando sus caminos se cruzaban, James se esforzaba por evitarla por completo. Eleyanena descubrió que no sentía nada cuando lo veía, ni ira, ni satisfacción, solo indiferencia. Ese capítulo de su vida había terminado. Lo que le sorprendió fue la gradual profundización de su relación con Alexander. Comenzó con pequeñas cosas. Aparecieron flores en su salón. No eran grandes ramos para exhibir, sino pequeños arreglos de sus flores favoritas, rosas y lavanda. Cuando se lo comentó a la señora Winters, la ama de llaves sonrió con complicidad. Su excelencia se fijó en las flores que usted se detuvo a admirar en el jardín. Su excelencia. Le pidió al jardinero que se asegurara de que cada semana le llevaran a su habitación flores recién cortadas. Alexander nunca mencionó las flores, pero Eleanor notó que él observaba su reacción la primera vez que descubrió un arreglo particularmente hermoso, y algo en su expresión sugería que estaba complacido. Luego estaban los libros. Alexander tenía una de las mejores bibliotecas privadas de Londres, y cuando se enteró del amor de Eleyanena por la lectura, comenzó a dejar volúmenes que pensaba que ella podría disfrutar en la mesa de su sala de estar. No eran las insípidas novelas románticas que se consideraban apropiadas para las damas, sino obras de historia, filosofía e incluso economía política. Pensé que esto te podría interesar, le decía con naturalidad, entregándole un libro sobre las innovaciones agrícolas que se estaban implementando en Escocia o una colección de ensayos sobre la reforma social. El autor presenta algunos argumentos convincentes sobre la gestión de la tierra. Comenzaron a pasar las tardes juntos con más frecuencia. Después de cenar, se retiraban a la biblioteca, donde Alexander trabajaba en su correspondencia mientras Eleanor leía. A menudo sus lecturas daban lugar a conversaciones que duraban horas, debates sobre política, discusiones sobre historia, análisis de los problemas sociales a los que se enfrentaba Inglaterra. «Tienes una mente aguda», le dijo Alexander una noche, tras una discusión especialmente animada sobre los escritos de Mary Wollstonecraft. «Me doy cuenta de que espero con interés estas conversaciones. La mayoría de la gente simplemente está de acuerdo con todo lo que digo, o si no lo están, no saben explicar por qué. Tú me desafías. Es estimulante». «Espero no ser demasiado polémica», dijo la nena, preocupada de repente por haber sobrepasado los límites. «En absoluto». La expresión de Alexander era más cálida que nunca. «Me casé contigo por tu inteligencia, Eleyanena. Me te decepcionaría que la ocultaras solo para ser agradable». Los regalos continuaron. Un hermoso chal en su tono de azul favorito. La primera edición de un libro que había mencionado que quería leer. Chocolates de una confitería de Bond Street que ella había elogiado una vez de pasada. «Me estás mimando», protestó ella después de descubrir un exquisito par de pendientes de esmeraldas en su joyero. «Estoy proveyendo a mi esposa», corrigió Alexander, aunque sus ojos mostraban un atisbo de diversión. «Hay una diferencia, Alexander. Ya me has dado mucho, Eleyanena». Se acercó a ella con expresión seria. «Tengo más riqueza de la que podría gastar en 10 vidas. ¿De qué sirve si no es para proporcionar placer a aquellos que...» Se detuvo de repente, como si reconsiderara sus palabras. «A aquellos que están bajo mi protección», terminó. Eleyanena se preguntó qué había estado a punto de decir. El punto de inflexión llegó una tarde a finales de mayo. Eleyanena había estado visitando una de las instituciones benéficas a las que había comenzado a patrocinar, un orfanato en Suffolk que proporcionaba educación y formación a niños indigentes. Ella le había mencionado a Alexander su deseo de realizar una labor benéfica significativa, y él no solo lo había aprobado,
sino que le había proporcionado una generosa financiación. Regresó a Berkeley Square esa tarde, cansada, pero satisfecha, con el vestido lleno de polvo debido a las condiciones de hacinamiento del orfanato. Al entrar en la casa, casi chocó con Alexander en el vestíbulo. «Dios mío», exclamó, «no esperaba que llegaras tan pronto». Él la sujetó con las manos en los hombros y luego frunció el ceño. «Estás cubierta de polvo. ¿Dónde has estado?» «En el orfanato de Suffolk. Estábamos organizando la nueva sala de la escuela y me temo que me involucré más de lo necesario en mover muebles». «¿Estabas moviendo muebles?» Su ceño se frunció aún más. «Ellanar, tienes sirvientes para esas tareas». Los niños estaban muy emocionados con su nuevo espacio escolar. No podía quedarme de brazos cruzados. Ella le sonrió. «Además, soy perfectamente capaz de mover unas cuantas sillas». Durante un largo momento, Alexander se limitó a mirarla, con una expresión indescifrable. Entonces, inesperadamente, se echó a reír, una risa genuina que transformó sus rasgos, normalmente severos. «Eres extraordinaria», dijo, con las manos aún apoyadas en sus hombros. La mayoría de las duquesas consideran que visitar esos establecimientos está por debajo de su dignidad, y mucho menos arremangarse y trabajar junto al personal. Entonces la mayoría de las duquesas se están perdiendo la satisfacción de un logro genuino, respondió Ellanena. Escribir un cheque bancario es, sin duda, caritativo, pero ver las caras de esos niños cuando entraron en su nueva aula, eso valió la pena un poco de polvo. Algo cambió en la expresión de Alexander. Sus manos se deslizaron desde los hombros de ella hasta enmarcar su rostro, y sus pulgares le acariciaron suavemente las mejillas. «Eleanor», dijo en voz baja, «necesito decirte algo». El corazón de ella comenzó a latir más rápido. Sí, este matrimonio, este acuerdo práctico, se ha convertido en algo más para mí. No lo había previsto, no lo había planeado, pero me doy cuenta de que... Hizo una pausa, como si luchara con emociones desconocidas. Me doy cuenta de que te quiero profundamente, no solo como la mujer con la que me casé por razones prácticas, sino como persona, por tu inteligencia, tu amabilidad, tu espíritu. Me han cautivado. Eleanor contuvo el aliento. «Alexander, no se me dan bien los discursos bonitos», continuó con sus intensos ojos verdes. «No puedo ofrecerte poesía ni declaraciones románticas, pero puedo ofrecerte honestidad. Te has vuelto importante para mí, Eleanor. Más importante de lo que creía que alguien podía ser. Y yo...» Respiró hondo. «Me gustaría mucho que nuestro matrimonio se convirtiera en algo más que un simple acuerdo, si tú estás dispuesta». Eleanor sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, no lágrimas de tristeza, sino de emoción abrumadora. Este hombre severo y práctico, que afirmaba no entender el romanticismo, acababa de ofrecerle algo más precioso que cualquier declaración florida: honestidad total y sentimientos genuinos. «Estoy dispuesta», susurró ella. «Más que dispuesta, me has mostrado lo que es la verdadera devoción, Alexander. No con palabras bonitas, sino con acciones coherentes. No con grandes gestos, sino con amabilidad diaria. No esperaba sentirme así cuando me casé contigo, pero me doy cuenta de que yo también he llegado a quererte profundamente». El beso, cuando llegó, no se pareció en nada al casto beso de su boda. Fue apasionado, exigente y, sin embargo, de alguna manera tierno, una expresión de sentimientos demasiado poderosos para expresarlos con palabras. Los brazos de Ellanena rodearon su cuello y él la atrajo hacia sí como si no pudiera soportar que hubiera distancia entre ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Alexander apoyó la frente contra la de ella. «Debería dejarte descansar», dijo, aunque no hizo ningún movimiento para soltarla. «Has tenido un día largo, Alexander», dijo Eleanor en voz baja. «Sí, creo que tal vez ya no necesitemos mantener habitaciones separadas. Si estás de acuerdo», sus brazos la estrecharon con más fuerza. «¿Estás segura?» «No quiero presionarte. Estoy segura». Ella lo miró. Sus ojos grises se encontraron con los verdes de él. «Quiero ser tu esposa en todos los sentidos, Alexander.
no por obligación o por la necesidad de tener un heredero, sino porque quiero estar cerca de ti. El calor de su mirada le cortó la respiración. Entonces, esta noche, dijo él con voz ronca, ven a mi habitación esta noche, Elena. Déjame demostrarte lo preciosa que te has vuelto para mí. Esa noche, Elena despidió temprano a su doncella y se dirigió a la habitación de Alexander, con una mezcla de nerviosismo y expectación. Él la estaba esperando, vestido con una bata de brocado, con el cabello oscuro ligeramente despeinado, lo que le daba un aspecto más joven y menos severo. Eleanor, susurró cuando ella entró. ¿Has venido? Por supuesto que he venido. ¿Dudabas de que lo haría? Yo dudaba de mi propia valía, admitió. No soy un hombre fácil, Eleanor. Soy demasiado serio, demasiado centrado en el deber. Te mereces a alguien que te enamore con romanticismo y poesía. El Eleanor cruzó la habitación y se detuvo ante él. Intenté el romanticismo y la poesía con James Hartley. No significaban nada porque no había nada detrás. Tú me has dado algo mucho más valioso. Respeto, confianza y un cariño genuino. Eso vale más que toda la poesía del mundo. Lo que siguió fue tierno y apasionado a partes iguales. Alexander fue cuidadoso con ella, atento a su comodidad y placer. Y cuando la incomodidad inicial se desvaneció, el Nena descubrió una conexión física tan profunda y satisfactoria como lo era su relación intelectual. Después, mientras yacían juntos a la luz de la lámpara, Alexander la abrazó con fuerza, trazando patrones ociosos con los dedos sobre su hombro. Te amo, dijo en voz baja. No creía que fuera capaz de sentir algo así, pero te amo, Nena. Has transformado mi vida. Nena se giró entre sus brazos para mirarlo. Y yo te amo, Alexander. Completa y verdaderamente. Él la besó de nuevo, esta vez suavemente, como un sello a las promesas dichas y no dichas. Nunca imaginé, murmuró Nena contra su pecho, cuando acepté tu propuesta práctica, que encontraría tanta felicidad. Yo tampoco, admitió Alexander. Pensé que estaba arreglando un matrimonio conveniente. En cambio, encontré a mi media naranja, mi compañera, mi amor. Eres todo lo que no sabía que necesitaba, dijo Eleanor. Hablaron hasta bien entrada la noche, compartiendo confidencias y sueños, sentando las bases de un matrimonio que ya se había convertido en mucho más de lo que ambos habían previsto. A partir de esa noche, Eleanor se mudó definitivamente a los aposentos de Alexander, y su matrimonio se convirtió en algo que no era ni práctico ni conveniente, sino apasionado, devoto y profundamente satisfactorio. La sociedad, por supuesto, notó el cambio. Se observó que el duque y la duquesa de Ravencross eran muy atentos el uno con el otro. Bailaban juntos con frecuencia, conversaban con evidente placer y mostraban un nivel de afecto inusual entre las parejas de su rango. El duque está completamente enamorado, comentó Lady Jersey a Lady Cowper en un baile particularmente concurrido. ¿Quién lo hubiera pensado? El frío Ravencross, cálido por fin. Ella ha sido buena para él, coincidió Lady Cowper. Lady Cowper, y él claramente la adora. Mira cómo la mira, como si fuera la única persona en la sala. De hecho, la devoción de Alexander se convirtió en legendaria. Se le veía llevándole refrescos antes de que ella se lo pidiera, asegurándose de que estuviera cómoda y acortando las conversaciones con invitados aburridos para volver a su lado. Consultaba su opinión sobre asuntos de negocios y política, confiaba en su criterio en cuestiones sociales y dejaba claro a todo el mundo que su duquesa era su compañera en todo. Para Nena, la transformación fue igualmente profunda. La joven herida que había aceptado un matrimonio sin amor por seguridad se había convertido en una duquesa segura de sí misma que sabía que era querida. Se movía por la sociedad con gracia y seguridad, segura de su posición y del afecto de su marido. Se encontraron con James Hartley una vez más esa temporada en una fiesta en el jardín organizada por el duque de Richmond. El Nena lo vio al otro lado del césped y no sintió más que una leve lástima. Parecía más viejo, con el rostro demacrado, y su esposa parecía perpetuamente descontenta.
Alexander, al notar su mirada, la atrajo hacia él. ¿No te arrepientes?, le preguntó en voz baja. De nada en absoluto, respondió Eleyanena con sinceridad. De hecho, le estoy agradecida. ¿Agradecida?, preguntó Alexander, levantando una ceja. Si no me hubiera rechazado tan públicamente, nunca habría estado disponible cuando decidiste casarte. Su crueldad me llevó a ti. ¿Cómo puedo arrepentirme de eso? La expresión de Alexander se suavizó. Eres generosa, mi amor, mucho más generosa de lo que él se merece. Simplemente soy feliz, dijo Eleyanena, mirándolo con delirante felicidad. Él le besó la frente, sin importarle quién pudiera observarlos. Y yo contigo, siempre. Cuando la temporada llegaba a su fin y se preparaban para trasladarse a Ravencross Abbey, la finca principal de Alexander en Hampshire, la nena reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida. Se había casado esperando simplemente seguridad y respeto. En cambio, había encontrado un amor apasionado, una relación auténtica y una felicidad que nunca había imaginado posible. ¿Te alegra dejar Londres?, preguntó Alexander mientras viajaban hacia el sur en su lujoso carruaje. Me alegra estar donde quiera que tú estés, respondió Eleyanena con sencillez, ya sea en Londres, Hampshire o cualquier otro lugar del mundo. Alexander la atrajo hacia sí y ella apoyó la cabeza en su hombro, completamente satisfecha. Su acuerdo práctico se había convertido en un matrimonio por amor, y Eleyanena sabía con absoluta certeza que era la mujer más afortunada de toda Inglaterra. Ravencross Abbey resultó ser aún más magnífica de lo que Eleyanena había imaginado. La gran mansión, construida en la época isabelina y modernizada a lo largo de sucesivas generaciones, se extendía por un parque ajardinado que abarcaba bosques, jardines formales y un pintoresco lago. Ahora este es tu hogar, dijo Alexander mientras su carruaje se acercaba a la casa, con la mano cubriéndola de ella. Espero que seas feliz aquí. ¿Cómo no iba a serlo?, susurró Eleanor, contemplando las paredes de piedra dorada y las ventanas que brillaban bajo el sol de la tarde. Es precioso, Alexander. El personal de la casa se había reunido para dar la bienvenida a su nueva señora, y Eleyanena se sintió gratificada por la calidez de su recepción. La señora Patterson, ama de llaves de Ravencross, era una mujer madura de mirada amable que parecía genuinamente encantada de dar la bienvenida a una duquesa a la finca. Todos esperábamos que su excelencia se casara, le confió mientras le mostraba la casa a Eleanor. Este gran lugar necesita una familia para convertirse en un verdadero hogar, y si me permite el atrevimiento, su excelencia parece muy feliz. Todo el personal ha notado el cambio en él. Durante las semanas siguientes, Eleanor se adaptó a la vida en el campo con sorprendente facilidad. Trabajó con la señora Patterson para comprender los ritmos de la casa. Visitó a los inquilinos con Alexander para aprender sobre la gestión de la finca y comenzó a planificar mejoras en la pequeña escuela y la armería de la finca. Pero el mayor cambio se produjo en su relación con Alexander. Lejos del escrutinio y la formalidad de la sociedad londinense, eran libres de ser simplemente ellos mismos, un marido y una mujer que disfrutaban genuinamente de la compañía del otro. Cabalgaban juntos casi todas las mañanas, explorando los extensos terrenos de la finca. Alexander era un excelente jinete y ayudaba pacientemente a Eleanor a mejorar sus habilidades, sujetándole la cintura con las manos mientras le daba instrucciones y elogiándola generosamente cuando dominaba una nueva técnica. Tienes un talento natural, le dijo después de que ella saltara con éxito una valla baja por primera vez. Sabía que tenías el valor necesario para hacerlo. Solo me motiva tu confianza en mí, respondió Eleyanena, sonrojada de placer. Me haces creer que puedo lograr cualquier cosa. Puedes, dijo él con seriedad. Eres una de las personas más capaces que conozco, Eleyanena. Nunca lo dudes. Pasaban las tardes en agradable compañía. A veces, Alexander se ocupaba de los asuntos de la finca mientras Eleyanena leía o trabajaba en su correspondencia. Otras veces jugaban al ajedrez o a las cartas. A menudo simplemente hablaban, compartiendo sus opiniones sobre todo tipo de temas, desde filosofía
hasta las pequeñas preocupaciones domésticas del día. Y sus noches estaban llenas de una pasión y una ternura cada vez mayores. Alexander demostró ser un amante atento y generoso, y Eleyanena descubrió profundidades de sentimientos y sensaciones que nunca había imaginado. Su intimidad física profundizó su conexión emocional, creando un vínculo que parecía inquebrantable. Nunca pensé que el matrimonio pudiera ser así, confesó Eleyanena una noche mientras yacían enredados juntos, con la luz de la luna entrando por las ventanas. Pensaba que sería un deber y una obligación. En cambio, es una alegría. Alexander la abrazó con más fuerza. Tú me has enseñado lo que significa amar de verdad a alguien, Eleyanena. Antes de ti, entendía el deber, la responsabilidad, el honor, pero no entendía lo que se sentía al querer a alguien más que a mí mismo, al desear su felicidad por encima de la mía. Tú me has transformado. Nos hemos transformado mutuamente, corrigió Eleyanena en voz baja. Yo estaba muy a la defensiva cuando nos casamos, Alexander. Tenía mucho miedo de volver a sufrir. Me has enseñado que la confianza y la vulnerabilidad no son debilidades, sino fortalezas. A finales de agosto, Eleyanena se dio cuenta de que no le había bajado la regla. Una visita al médico local confirmó lo que empezaba a sospechar. Estaba embarazada. Se lo contó a Alexander esa noche, mientras estaban sentados juntos en la biblioteca después de cenar. Él había estado revisando las cuentas y ella había intentado concentrarse en un libro, pero tenía la mente demasiado ocupada con la noticia como para concentrarse. Alexander, dijo ella, dejando a un lado el libro, tengo algo que contarte. Él levantó la vista inmediatamente, percibiendo la seriedad en su tono. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy muy bien, sonrió ella. Estoy esperando un hijo. Vamos a tener un bebé. Durante un largo momento, Alexander se limitó a mirarla fijamente. Luego su rostro se iluminó con una sonrisa de alegría tan radiante que a Eleyanena se le llenaron los ojos de lágrimas. Un hijo, susurró él. Eleyanena. De verdad, el médico lo ha confirmado esta tarde. Estoy de unos 2 meses. El bebé nacerá en primavera. Alexander cruzó la habitación en 3 zancadas y la abrazó, sosteniéndola como si fuera de cristal. Eleanor, mi amor, no encuentro palabras. Me lo has dado todo. Todo. Nos lo hemos dado todo el uno al otro. Eleanor le corrigió, levantando la cara para que él la besara. Esa noche, Alexander se mostró especialmente tierno con ella, tratándola con tal reverencia que ella finalmente tuvo que reírse. No voy a romperme, Alexander. Las mujeres han dado a luz desde el principio de los tiempos, pero mi esposa no, dijo él obstinadamente. La mujer que tiene mi corazón. No arriesgaré tu salud ni tu comodidad por nada. Su actitud protectora, aunque a veces excesiva, conmovió profundamente a Eleyanena. Durante los meses siguientes, a medida que su cuerpo cambiaba y el bebé crecía, Alexander se aseguró de que recibiera los mejores cuidados, la mejor comida y todas las comodidades que pudiera proporcionarle. Leyó textos médicos sobre el parto y el embarazo y preguntó al médico sobre cada detalle. Hizo instalar un sofá en la biblioteca para que ella pudiera estar cerca de él mientras trabajaba. Se aseguró personalmente de que siempre tuviera en mano sus alimentos favoritos y de que la habitación del bebé se preparara con los más altos estándares. Estás exagerando, le dijo Eleyanena una tarde de diciembre, cuando estaba embarazada de casi 7 meses y se sentía torpe. Estoy perfectamente sana, Alexander. Las mujeres no necesitan que las traten con guantes de seda solo porque están embarazadas. Mi mujer sí, dijo él con firmeza. Luego, con más delicadeza, añadió. Hazme el favor, Eleyanena. Llevas contigo la carga más preciada del mundo, nuestro hijo y tú misma. Déjame cuidar de ti. ¿Cómo podía discutir eso? La sociedad londinense se enteró del estado de la duquesa a través del anuncio cuidadosamente redactado que Alexander había insertado en los periódicos. Llegaron felicitaciones, junto con regalos y cartas de consejos de todas las mujeres de Inglaterra que habían tenido hijos. Entre las cartas había una de la madre de Eleyanena, llena de consejos maternales y de emoción por convertirse en abuela.
Pero también había una breve nota de una fuente que Eleanor no esperaba. Lady Castlereagh, mi querida duquesa, decía, me alegra mucho saber de sus buenas noticias. Ravencross es uno de los mejores hombres que conozco, y estoy segura de que está fuera de sí de alegría y preocupación. No le deje que se preocupe demasiado. Los maridos pueden ser exigentes con su protección, pero lo hacen por amor. Espero que regrese a Londres para la temporada después de su parto. La sociedad ha estado terriblemente aburrida sin el duque y la duquesa de Ravencross para animarla. Su devota amiga, Emily Castlereagh. La nena sonrió al leer la nota. Había hecho verdaderas amigas en Londres. Se dio cuenta de que eran mujeres que la valoraban por sí misma, no solo por su posición. No había ninguna comunicación de James Hartley ni de su esposa, lo cual era exactamente lo que la nena prefería. Ese capítulo de su vida estaba tan completamente cerrado que rara vez pensaba en ellos. El invierno se instaló en Hampshire, cubriendo Ravencross Abbey con un manto de nieve. Nena descubrió que le encantaba la finca en invierno, la forma en que la escarcha brillaba en las ventanas, las chimeneas encendidas en todas las habitaciones, la sensación de íntima calidez que se creaba cuando la familia se reunía para protegerse del frío. En Nochebuena, Alexander le hizo un regalo que la hizo llorar. Un retrato en miniatura de los dos, pintado por un talentoso artista local a partir de bocetos que él había encargado sin que ella lo supiera. Así, nuestro hijo siempre sabrá cómo éramos en los primeros días de nuestro matrimonio, explicó Alexander, con la mano descansando suavemente sobre su vientre hinchado. Quiero que vean lo mucho que nos queríamos incluso antes de que llegaran. Alexander, susurró nena, vas a hacerme llorar y ya estoy demasiado sensible. Él le besó suavemente las lágrimas. Te quiero, nena, más de lo que puedo expresar con palabras. Me has dado una vida que nunca imaginé que podría tener. Un hogar lleno de amor en lugar de solo obligaciones. Y ahora un hijo. Eres todo mi mundo. Y tú eres mía. Respondió Eleanor, cubriendo con su mano la de él, que descansaba sobre su vientre. Siempre. El bebé nació en una luminosa mañana de abril, con mucho menos dramatismo del que todos temían. El parto de nena fue relativamente breve, y cuando finalmente permitieron a Alexander entrar en la habitación para conocer a su hija, encontró a nena cansada pero radiante de alegría, acunando un pequeño bulto en sus brazos. Alexander, dijo ella en voz baja, ven a conocer a tu hija. ¿Una hija?, preguntó Alexander, acercándose casi con reverencia, con los ojos muy abiertos mientras miraba el pequeño y perfecto rostro. Es preciosa, susurró. Perfecta, como su madre. ¿Quieres cogerla?, preguntó Eleanor. Con exquisito cuidado, Alexander tomó a su hija en brazos. Los ojos del bebé, que ya mostraban indicios del verde que heredaría de su padre, parpadearon solemnemente al mirarlo. Y en ese momento, Alexander Blackwood, el poderoso duque de Ravencross, se enamoró por segunda vez en su vida, de forma completa e irremediable. «Hola, pequeña», murmuró. «Soy tu papá, y te prometo que dedicaré cada día de mi vida a asegurarme de que seas feliz, estés segura y te sientas querida. Tú y tu mamá lo sois todo para mí». La llamaron Catherine Eleanor Blackwood en honor tanto a la abuela de Alexander como a la propia Eleanor. La pequeña Catherine, o Kate, como pronto se la conoció, resultó ser una bebé contenta, con el temperamento apacible de su madre y los llamativos ojos de su padre. Alexander era un padre devoto que sorprendió incluso a Eleanor con su participación activa en el cuidado de su hija. Insistía en pasar tiempo con Kate todos los días, sosteniéndola en brazos mientras Eleanor descansaba, hablándole de todo, desde la gestión de la finca hasta la filosofía, como si ella pudiera entender cada palabra. «Es una oyente brillante», le dijo a Eleanor con seriedad, muy atenta. «Tiene 3 meses», se rió Eleanor. «Está escuchando el sonido de tu voz, no el contenido». No obstante, nunca es demasiado pronto para comenzar su educación. Ver a Alexander con su hija llenaba a Eleanor de una alegría tan profunda que a veces le cortaba la respiración. Este hombre severo y práctico que le había propuesto un matrimonio de conveniencia se había convertido en el más cariñoso de los maridos
y el más devoto de los padres. Demostró que el amor podía crecer a partir del respeto y la confianza, que la pasión podía desarrollarse a partir de la compatibilidad y que los lazos más fuertes se construían sobre la honestidad y el cuidado genuino. Cuando Kate tenía 6 meses, regresaron a Londres para la temporada. Eleanor había recuperado su figura y se sentía más segura que nunca en su posición. Al entrar en el primer baile de la temporada, organizado una vez más por el duque y la duquesa de Devonshire, causaron un gran revuelo. El duque y la duquesa de Ravencross están radiante, observó Lady Jersey. El matrimonio y la paternidad les sientan muy bien. De hecho, se observó que Alexander y él y la nena estaban tan atentos el uno al otro como siempre, quizás incluso más. Bailaron juntos repetidamente, conversaron con evidente placer y dejaron claro que su devoción solo se había profundizado con el tiempo. El ella nena vio a James Hartley al otro lado del salón de baile. Ahora parecía más viejo, con el rostro marcado por la insatisfacción. Su esposa estaba a su lado, claramente regañándolo por algo, con expresión tensa e infeliz. Ellis y Yanena se dio cuenta, con una mezcla de lástima y satisfacción, de que eran exactamente lo que se merecían, miserables juntos. Como si sintiera su mirada, James levantó la vista. Sus ojos se encontraron a través de la abarrotada sala. El ella nena sonrió, no con triunfo ni malicia, sino con auténtica satisfacción. No tenía nada que demostrarle a James Hartley. Había encontrado el amor verdadero, una relación genuina y la felicidad perfecta. La expresión de James vaciló. Reconocimiento, arrepentimiento, tal vez incluso vergüenza antes de apartar la mirada. Pensando en tu pasado, murmuró Alexander, apareciendo a su lado y colocando su mano en su cintura, en ese gesto posesivo que ella había llegado a amar. Solo lo suficiente para estar agradecida por ello, respondió Eleyanena con sinceridad. Si James no hubiera sido cruel, quizá habría aceptado una de esas ofertas menores y nunca habría estado disponible cuando decidiste casarte. Su rechazo me llevó a ti. No puedo arrepentirme de eso. Entonces supongo que debería darle las gracias, dijo Alexander, aunque su tono sugería que no haría tal cosa. Aunque prefiero simplemente estar agradecido por mi extraordinaria suerte al conseguirte como esposa. Nuestra mutua suerte, corrigió Eleyanena. Yo también soy afortunado, Alexander. Él le besó la sien, sin preocuparse por las convenciones sociales ni por las miradas de los demás. Baila conmigo otra vez, duquesa. Deja que todo Londres vea que el duque de Ravencross está perdidamente enamorado de su esposa. Con mucho gusto, su excelencia, respondió Eleyanena con una sonrisa. Mientras bailaban juntos los pasos familiares del vals, Eleyanena reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había llevado hasta ese momento. Se había casado esperando simplemente seguridad y respeto. En cambio, había encontrado un amor apasionado, una relación auténtica y una felicidad más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Había sido rechazada y humillada por un hombre que valoraba más la riqueza que el carácter, el estatus más que la esencia. Ese dolor la había llevado a aceptar una propuesta práctica de un duque severo, que solo le prometía honestidad y respeto, y de ese comienzo práctico había surgido la mayor historia de amor que Eleanor hubiera podido imaginar. No era un cuento de hadas de amor a primera vista o declaraciones románticas, sino algo más profundo y real. Una relación basada en la confianza, el respeto y el cuidado genuino que había florecido en un amor profundo y duradero. ¿En qué piensas?, preguntó Alexander mientras bailaban. Que soy la mujer más afortunada de Inglaterra, respondió Eleyanena con sinceridad. Que te amo más allá de toda medida, y que nuestra hija es la encarnación perfecta de nuestro amor. Nuestra hija, repitió Alexander, con los ojos llenos de ternura. Y tal vez, con el tiempo, un hermano o una hermana para ella. Si tú estás dispuesta. Estoy muy dispuesta, susurró Eleyanena. Quiero una casa llena de niños, Alexander. Una familia basada en el amor. Entonces tendremos una familia, prometió él. Todo lo que tú quieras, Eleyanena.
siempre. Mientras la música crecía y ellos se movían juntos en perfecta armonía, Eleyanena vio su reflejo en uno de los altos espejos del salón de baile. El duque y la duquesa de Ravencross, poderosos, respetados y obviamente muy enamorados el uno del otro. Una pareja perfecta en todos los sentidos. James Hartley se había burlado de ella, sugiriendo que no tenía futuro, insinuando que no era lo suficientemente buena. Se había equivocado estrepitosamente. No solo había conseguido una posición muy por encima de lo que él podría haberle ofrecido, sino que había encontrado algo infinitamente más valioso. El amor verdadero con un hombre que la apreciaba por completo. No me arrepiento de nada, murmuró Alexander en su oído. De nada en absoluto, respondió Eleyanena, mirándolo a los ojos. Solo siento gratitud por ti, por nuestra hija, por esta vida que hemos construido juntos. Y yo, dijo Alexander en voz baja, te agradezco cada día que aceptaras mi propuesta práctica, que me dieras la oportunidad de aprender lo que realmente significa el amor. Eres mi vida, Eleyanena, mi amor, mi todo. Mientras el baile continuaba a su alrededor y la sociedad londinense observaba con aprobación y quizás un toque de envidia, el duque y la duquesa de Ravencross seguían bailando. Una imagen perfecta de lo que puede ser el matrimonio cuando se basa en la honestidad, el respeto y un afecto cada vez más profundo. Eleanor había sido humillada públicamente por un hombre que solo pensaba en la riqueza y el estatus. Pero esa humillación la había llevado a un hombre que valoraba la inteligencia, el carácter y la auténtica colaboración. Un hombre que había demostrado que el amor más profundo a menudo surge de los comienzos más inverosímiles. Y si James Hartley lamentaba ocasionalmente sus decisiones, mientras observaba al duque y a la duquesa de Ravencross desde el otro lado de los abarrotados salones de baile, si se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera tenido la sabiduría de valorar la esencia por encima de la superficialidad, bueno, eso era lo lógico. La nena Blackwood, duquesa de Ravencross, tenía todo lo que podía desear. Un marido devoto, una hija preciosa, seguridad, respeto y, lo más importante, amor. Un amor real, profundo y transformador que se hacía más fuerte cada día que pasaba. Había sido rechazada por un necio y elegida por un duque, pero lo más importante era que había sido amada por un buen hombre y ella le correspondía. Y eso, pensó Eleanor, mientras Alexander la abrazaba y bailaban juntos, era el mayor triunfo de todos. 5 años después, Ravencross Abbey ya no era el establecimiento tranquilo y formal que había sido cuando la nena llegó por primera vez. Ahora resonaba con las risas y las charlas de los niños. No solo Catherine, ahora una vivaz niña de 5 años con la inteligencia de su padre y la amabilidad de su madre, sino también sus hermanos menores. Thomas, de 3 años, que había heredado el pelo oscuro y el comportamiento serio de su padre, y la pequeña Victoria, de solo 6 meses y que ya mostraba signos de tener el dulce temperamento de su hermana. Ella nena se quedó de pie junto a la ventana de la guardería, observando cómo Alexander jugaba con Catherine y Thomas en el jardín. Tenía a Kate subida a hombros, mientras Thomas se aferraba a su pierna. Ambos niños gritaban de alegría mientras su digno padre fingía ser una temible bestia acechando en el jardín de rosas. Su excelencia es muy bueno con los niños, observó la señora Patterson, acercándose a Eleyanena con la pequeña Victoria en brazos. ¿Qué cambio con respecto al joven serio que heredó esta finca hace tantos años? El amor cambia a las personas, dijo Eleyanena en voz baja, cogiendo a Victoria de los brazos de la ama de llaves y acomodando a la niña contra su hombro. Sin duda, nos cambió a los dos. De hecho, Alexander había seguido ablandándose a lo largo de sus años de matrimonio, volviéndose más cálido y abiertamente cariñoso, no solo con su familia, sino también con su personal y sus inquilinos. Seguía siendo formidable en los negocios y la política, y seguía inspirando respeto en toda Inglaterra. Pero quienes lo conocían bien veían la genuina bondad que se escondía bajo su severo exterior, y Eleanor se había convertido en una duquesa en el sentido más auténtico, no solo ostentando un título, sino trabajando activamente para mejorar la vida de quienes la rodeaban. Su labor benéfica se había ampliado hasta incluir 3 orfanatos, 2 escuelas y un hospital para los pobres.
Era respetada en toda la sociedad, no solo como la esposa del duque, sino como una mujer capaz y compasiva por derecho propio. Su matrimonio se había convertido en una leyenda en la sociedad londinense. Lady Jersey los había bautizado como el duque y la duquesa del amor, y el nombre se había popularizado. Las jóvenes suspiraban por su historia y las madres recordaban a sus hijos que la verdadera devoción y el respeto importaban más que el encanto superficial. En cuanto a James Hartley, el de la nena ya casi nunca pensaba en él. Había oído a través de la siempre eficiente red de chismes de la sociedad que su matrimonio seguía siendo infeliz y que las finanzas de su padre nunca se habían recuperado de las desastrosas inversiones que había realizado. James no había tenido descendencia y había rumores de que su esposa le culpaba por no poder concebir. Eleanor solo sentía lástima por ambos. Habían buscado la riqueza y el estatus a costa del afecto genuino y habían cosechado exactamente lo que habían sembrado. Mamá, mamá, llamó Catherine desde abajo. Baja. Papá dice que nos dejará tomar helado si tú estás de acuerdo. Eleanor se rió y abrió la ventana para responder. ¿De verdad? ¿Y qué te hace pensar que soy yo quien toma las decisiones sobre los helados? ¿Porque papá hace todo lo que tú dices? Catherine respondió con la devastadora honestidad de una niña de 5 años. Alexander levantó la vista y esbozó la cálida sonrisa que reservaba solo para su familia. No se equivoca, ¿sabes? Baja, mi amor. Disfruta de este hermoso día con nosotros. El corazón de Eleyanena se llenó de amor al mirar a su familia, a su fuerte y devoto marido, a sus brillantes y hermosos hijos, a su vida que había superado todos los sueños que alguna vez había creído imposibles. Ahora mismo bajo, gritó, pero alguien tiene que convencerme de que Isis antes de la cena es aceptable. Te quiero, gritó Catherine. ¿Te parece convincente? Muy convincente, sin duda, respondió Eleanor riendo mientras se apartaba de la ventana, de la pequeña Victoria balbuceando contenta en sus brazos. El Leia Nena reflexionó sobre el extraordinario giro que había dado su vida. Había comenzado como una joven con perspectivas modestas, había sido humillada públicamente por un hombre que valoraba la riqueza por encima del carácter y había aceptado una propuesta práctica de un duque severo que solo le prometía honestidad y respeto. De ese comienzo poco prometedor había surgido el amor más profundo, la unión más verdadera y la felicidad más profunda que Eleanor podía haber imaginado. No se había casado por amor, pero lo había encontrado de todos modos. Lo había encontrado, lo había cultivado y lo había visto crecer hasta convertirse en algo magnífico. Ven, pequeña, le susurró a Victoria mientras bajaba las escaleras. Vamos a reunirnos con tu papá y tus hermanos. Disfrutemos de esta hermosa vida con la que hemos sido bendecidos. Cuando Eleyanena salió al jardín y el rostro de Alexander se iluminó al verla, cuando Catherine y Thomas corrieron a abrazarla, cuando su marido la besó tiernamente y tomó a Victoria de sus brazos con facilidad, supo con absoluta certeza que era la mujer más afortunada de toda Inglaterra. No porque se hubiera casado con un duque, aunque eso le había reportado sus propias ventajas. No porque tuviera riqueza y estatus, aunque eso le había proporcionado seguridad y comodidad, sino porque se había casado con un buen hombre que la amaba, que la respetaba, que la apreciaba a ella y a sus hijos por encima de todo. Había sido rechazada por un necio y elegida por un hombre sabio. Pero lo más importante era que había sido amada de verdad, profundamente, apasionadamente, por el mejor de los hombres, y ella le correspondía con cada fibra de su ser. Y eso pensó Elela Nena, mientras Alexander la rodeaba con el brazo por la cintura y veían a sus hijos jugar juntos bajo el sol, era el mayor triunfo de todos. El matrimonio por conveniencia se había convertido en el matrimonio por amor del siglo. Y la nena Blackwood, duquesa de Ravencross, vivió feliz para siempre, no por magia ni por un romance de cuento de hadas, sino porque ella y su marido se habían elegido el uno al otro día tras día, construyendo un amor que duraría toda la vida. Fin. Gracias por acompañarnos en el viaje de Eleyanena y Alexander. Su historia nos recuerda que el amor puede surgir de los comienzos más inesperados,
que el respeto y la confianza son la base de la felicidad duradera y que las conexiones más profundas se construyen a través del cuidado constante y la devoción genuina. En un mundo que a menudo valora el encanto superficial por encima de la esencia, Eleanor y Alexander se encontraron y construyeron algo real, algo duradero, algo hermoso. Ojalá todos tengamos la suerte de encontrar parejas con las que construir relaciones tan sólidas. Hasta nuestra próxima historia, os deseamos que encontréis vuestro propio final feliz, no a través de la magia de los cuentos de hadas, sino a través de la magia muy real de elegir amar y ser amado. Con amor, el equipo de Legends of the Fall. Muchas gracias por quedaros con nosotros hasta el final. Si esta historia os ha emocionado, por favor, considerad suscribiros a nuestro canal, dejar un me gusta, compartirla con vuestros amigos y escribir un comentario a continuación. Su apoyo desde lo más profundo de nuestro corazón lo es todo para nuestro pequeño equipo y es lo que nos mantiene inspirados para contar más historias llenas de amor, redención y giros dramáticos del destino. Al final de este video verán una recomendación de otra historia inolvidable de nuestro canal. Hagan clic en ella y déjense llevar una vez más por el poder del romance histórico emocional. Con toda nuestra gratitud, el equipo de Legends of the Fall